muchos de nosotros familiarizados con la cumbre, Patrick Lencioni no necesita presentación. Fundador de la empresa de consultoría The Table Group, Patrick fue marcado a temprana edad por la frustración de su padre ante el manejo de la compañía en la cual trabajaba. Desde entonces, ha dedicado su carrera a ayudar a organizaciones y a las personas que las integran a volverse más sanas y exitosas. La de Patrick es una perspectiva poco convencional. Él cree que el lado humano de una organización, gente, cultura y equipos sanos, es lo que mueve todo, desde la estrategia hasta la ejecución. Patrick es un autor exitoso de 10 libros, con cerca de 4 millones de ejemplares vendidos, y continúa siendo uno de los oradores más solicitados en la cumbre. Demos la bienvenida a Patrick Lencioni. Una vez trabajé con el gerente general de una compañía. Y esto fue antes de que me convirtiera en consultor, yo era empleado ahí. Y el director general de esta empresa enorme era un muy buen director, un hombre humilde, pero la compañía había ascendido a $1,000 millones en ingresos, antes era mucho dinero. Y no lograba superar esa cantidad. Así que uno de los líderes más ambiciosos de esta empresa pidió a la junta directiva: nómbrenme el nuevo director ejecutivo, y la junta accedió. Lo contrataron y le asignaron el puesto. La empresa sufría una hemorragia de ganancias y clientes y estaba despidiendo personal. Así que el nuevo gerente asumió el puesto y lo primero que dijo fue: debemos recortar costos. Inteligente, ¿no? Y luego dijo, al ver la hoja de costos, dijo: ¿por qué los costos de bienes raíces son tan altos? No deberíamos estar gastando en bienes raíces, nos estamos encogiendo, no creciendo. Luego la estudió más a fondo y se dio cuenta de que eso ocurría porque las personas que fueron despedidas y tenían lindas oficinas, sus colegas estaban cazando esas oficinas, así que el personal se mudaba constantemente, como yo cuando mi hermano se fue a la universidad. Ya saben, quiero su oficina. Dijo, no tiene caso. Envió un memorando a todos en la empresa y dijo: a partir de hoy, hasta que la empresa se restablezca, nadie cambiará de oficina. Vamos a eliminar ese gasto. La verdad es que a la gente le encantó que un adulto supervisara, como en finalmente alguien se da cuenta que ocurre. Era una cosa buena. 2 semanas después había un equipo de construcción en el vestíbulo de la oficina central de la empresa, que estaba derribando una pared de la sala de conferencias que tenía una bella vista al puente Golden Gate, y la estaban reconstruyendo medio metro más al este. No sabíamos por qué, aunque averiguamos cuánto costó, y supimos algunos días después que era porque ese director ejecutivo estaba mudando su oficina de la oficina regular del director para mudarse a la gran sala de conferencias. Y la razón por la cual hizo mover la pared era que sus muebles de oficina, que hizo enviar por avión desde la costa este de California, no cabían, así que debía reconstruir la oficina a partir de sus muebles. Ahora, antes de que lo juzguen, no olviden que esto fue a fines de los 90 en California, donde teníamos una trágica escasez de muebles de oficina. Digo, no los había en ninguna parte. ¿Entienden? Pero lo cierto es que este sujeto, y todos somos susceptibles a esto a veces, aunque este es un muy buen ejemplo, todos somos susceptibles al primer y más peligroso error común que los líderes cometen, el cual es convertirse en líder por la razón equivocada. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos convertimos en líderes para empezar? Y la verdad es que a muchos de nosotros, al analizarlo, nos motiva la popularidad, la fama, la atención, el poder, el dinero. Y no es una gran sorpresa, digo, crecemos de esta manera. ¿Recuerdan que dije que redefinimos eso como virtudes? Casi lo fomentamos en los niños. Piensen en las graduaciones de preparatoria y universidad. Me vuelven loco porque dicen cosas como: el orador se para al frente y dice: ustedes son los líderes del futuro, los líderes del país. Salgan y marquen la diferencia. Sé un líder, cambia el mundo. Y yo pienso, no les digas eso. No sabes ni a quién se lo dices. Es tal como Bill dijo, debería ser ilegal que ciertas personas sean líderes, ¿verdad? Y aún así le decimos a todos: sé un líder. Por eso si le preguntas a un recién graduado, ¿qué quieres hacer? Dice: no sé, pero quiero ser un líder, quiero cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? No sé. Lo que realmente quieren decir es: quiero ser reconocido como la persona que cambió al mundo y que fue un líder. Si realmente lo piensan, no tiene una causa o razón. Están diciendo: quiero ser esa persona. Esa razón es muy, muy peligrosa para ser un líder. ¿Por qué debería alguien querer convertirse en líder? Yo creo que por esto. Porque quiere sacrificarse a sí mismo por el bienestar de otros, incluso si ni siquiera sabe si un día obtendrá algún rendimiento sobre esa inversión. Porque quiere sacrificarse por el bienestar de otros, aún sin saber si obtendrá un rendimiento sobre su inversión en tiempo, dinero u otra cosa. Ese debería ser el criterio. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto tan peligroso? Y sí creo que es muy peligroso. ¿Por qué es tan peligroso volverse líderes por la razón equivocada? Bueno, es porque cuando las personas eligen el liderazgo por esa razón, con el tiempo agotan lo bueno que les satisface y luego pierden el interés y terminan aburriéndose y desconectándose. Empiezan a buscar satisfacción entreteniéndose, se ponen muy a la defensiva y dejan de importarles las personas a quienes debían liderar. En este caso, en esta compañía, el director ejecutivo del que les hablé, no nada más hubo gente que perdió su empleo, gente que perdió su dinero y sus fondos de ahorro para el retiro. Pero creo que uno de los mayores costos fue que él cambió a una compañía que tenía una visión muy idealista de lo que era el liderazgo. Consiguió que despidieran al director fundador y destruyó el anterior idealismo de lo que hace un líder. Y ahí todos cambiaron de leales y optimistas a cínicos. El costo de que las personas se conviertan en líderes para sus propios fines, y Bill habló de esto en la primera sesión, por cierto, mucho de lo que hablo se conjunta con la plática de Bill, es que si lo hacemos por nosotros mismos, eso va a ir dejando un rastro de lágrimas. De acuerdo. Tenemos que... Ahora, me acuerdo de el señor Finucci, mi profesor de historia en la preparatoria, que una vez dijo algo genial. Nadie que quiera ser presidente debería ser presidente. Con eso se refería a que nadie debería aspirar a ese puesto desde la infancia. ¿Saben qué? Tuve oportunidad de entrevistar a Condoleezza Rice hace un año. Y decía, no quiero ser presidenta, no quiero la atención que implica. Y yo pensé, por eso debería ser presidenta, ¿me comprende? Y yo creo que los líderes no tendrían que serlo porque ellos crean que será bueno para ellos. Tendrían que serlo porque realmente les interesan los beneficios que atrae. Ahora, cuando la gente se vuelve líder porque ya calculó el rendimiento sobre su inversión, eso solo es economía. No es liderazgo, ¿saben? Es pensar, si invierto tanto tiempo y esfuerzo, obtendré tal cosa a cambio. Que las personas calculen sus rendimientos es tan solo economía. Habrá quienes digan, suena muy parecido al liderazgo de servicio. ¿Saben qué, amigos? Ya me cansé de que se hable de liderazgo de servicio. ¿Saben por qué? Porque no creo que haya de otra clase. Sí, tienes razón. Insisto, si no es de servicio... muchas gracias. Sí, liderazgo de servicio. Pero si no es liderazgo de servicio, entonces es simple economía. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que si esa no es la razón, entonces no es liderazgo. Ahora, había mencionado que soy católico, y un ejemplo que me encanta es cuando un papa es nombrado papa. Y si siguieron el nombramiento del Papa Francisco, ¿saben a dónde va tan pronto es nombrado papa? Al cuarto de las lágrimas. No es como en los Óscares donde están, ¡ay, Dios mío, qué feliz soy! Y lloran. Entran ahí y piensan, ¡ay, no! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿En serio? Y si han oído de él, de Benedicto, de Juan Pablo II, todos ellos estaban donde se votaba orando para no ser elegidos. Esa me parece la disposición apropiada para un líder. Y me encanta lo que Jimmy dijo de sentir que no merece estar aquí de cuando se fue a Compassion. Por cierto, este año pude trabajar con él en Compassion y él sí merece dirigir esa organización. Es maravilloso, en serio. Entonces, sí, en verdad lo creo. No hace falta buscar mucho en la Biblia para encontrar ejemplos de liderazgo desinteresado. Vaya, por favor, no es necesario. Jesús, sabemos lo que hizo Jesús y Bill lo dijo, pagó el precio máximo con su sangre. Pero pensemos hablemos de Pedro, ¿sí? Él no es Dios, así que quizá podamos identificarnos un poco más con Pedro. Ahora imaginen, ¿él fue un líder exitoso? Por supuesto. Aunque él nunca lo vio, al final de su vida fue crucificado de cabeza. Sufrió constantemente. La mayoría pensaba en esa época que él era un necio. ¿Cierto? No llegó a ver la película que hicieron de su vida antes de morir. La única paga real del liderazgo es eterna. Yo creo en eso. Estoy convencido de ello. Muy bien. Otra historia. Otro director ejecutivo... Salud. Otro director con el que trabajé. Entonces, este director... era famoso, intimidante y brillante. Y Karen lo conoce sin duda. Él era famoso, brillante e intimidante. Y esto fue un par de empresas atrás. Bien, el problema es que como era tan famoso, brillante e intimidante, nunca nadie lo enfrentaba. Nadie nunca le decía la verdad. Nadie se atrevía a decirle qué opinaba. Y el jefe de recursos humanos se acercó a él y su compañía y le dijo, oiga, nadie quiere hablar con usted. Nadie se opone a ninguna de sus ideas. Tiene que hacer algo.
para romper esa barrera con ellos e hicieron una retroalimentación 360 que a veces es buena idea, no siempre. Le pidieron a mi empresa, fue uno de mis primeros clientes, hacer un programa 360. Lo hicimos, encuestamos a todos sus directores. Y luego obtuvimos la información de las encuestas y se las dimos. Y él la estudió, procedió a compartirla luego con nadie. ¿Sí? El jefe de recursos humanos le dijo, debe decirles lo que descubrió porque no está bien que llenaran las encuestas y no sepan qué sucede. Y él accedió a hacerlo en su siguiente junta de personal. Y luego muy renuentemente me permitió observar esa junta porque yo fui quien llevó a cabo esa encuesta. Entonces, cuando empezó la junta, él se paró al frente. Yo me senté a un lado en una sillita con ruedas en la base, lo cual será relevante en un segundo. Él se puso de pie y dijo, aquí dice que no soy bueno para escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Le preguntó a cada uno en la mesa y decían, usted es bueno escuchando, me parece que sí escucha, sí sabe escuchar, sí es buena escucha, no tengo problema. Todos alrededor de la mesa y al volver con él dijo, está bien, de acuerdo. Recuerdo estar sentado pensando, yo escribo ficción y pensaba, no podría ponerlo en un libro. Ahí aprendí que la verdad es más extraña que la ficción. Y pasó al siguiente punto, leyó, dice que no doy suficiente retroalimentación y cumplidos. Pensé que había mejorado en eso, ¿qué opinan? Yo creo que está bien, ha mejorado mucho, es bueno en eso, a mí no me molesta y así toda la mesa. Y yo pensaba sentado en mi sillita que si tenía alguna integridad como consultor, ahí tenía que perder un cliente o poner uno en peligro, ya saben. Y ahí voy con mi sillita. Y rechinando me acerco a este hombre famoso y digo, disculpen, pero como ustedes son los únicos que llenaron esta encuesta, ¿alguno de ustedes escribió esto? Silencio. Y el de mercadotecnia levantó la mano y dijo, sí, yo quisiera, bueno, mi equipo quisiera más retroalimentación. Nunca nos dice nada a menos que metamos la pata y sería bueno que fuera más positivo en su retroalimentación y cumplidos. Sí, yo escribí eso. Silencio. Hasta que el abogado dice, no, usted da bastantes cumplidos y retroalimentación y los demás es cierto, de acuerdo, ¿de qué está hablando? Al otro lo mataron. Este es el punto de la historia, ¿saben qué? Ese director cometía el segundo error más grave de los líderes, que es, no estaba aceptando su vulnerabilidad. No estaba dispuesto a ser vulnerable. Ahí estaba como el emperador sin ropa, desnudo, con el trasero al aire, preguntando, ¿cómo me veo? Y le dicen, se ve bien, jefe, y él dice, que conste. Solo que el problema con eso es este. Cuando hacemos eso, destruimos la confianza de la gente que lideramos. Bastaba con que él dijera, oigan ustedes, llenaron estas encuestas, veo que opinan que tengo algunos problemas. Ya me lo han dicho en evaluaciones de desempeño en mi carrera, sé que no soy excelente en esto. Mi esposa me lo dice más o menos cada 2 días, yo lo sé. Entonces, quiero que sepan que estoy consciente, que trataré de mejorar en esto. No sé si podré ser excelente, pero estoy consciente y ustedes pueden ayudarme. Y está bien que me lo señalen, solo eso, no debía decir ninguna cosa rara. No pudo hacerlo. Solo se paró allí. Le envió un mensaje a su equipo. Nunca voy a ser vulnerable, ustedes tampoco lo sean. Y ahí se acabó la historia. La compañía perdió por completo el control. Algunos me dirán, oye, Pat, espera. ¿Pero qué no debería él? ¿Conocen el viejo dicho, no dejes que te vean sudar? Ya saben, si eres líder, que no te vean sudar. Lo cierto es que los que trabajan para nosotros, que somos líderes, saben cuándo estamos sudando antes que nosotros. Es cierto. Por eso los mejores líderes son los que dicen, miren esto. ¿Cierto? Y entonces uno dice, oh, tú sabes, claro que lo sé, ¿cómo podría no saberlo? Y entonces, ¿qué pensamos? Esto, yo seguiré a ese líder. Y algunos me dirán, Pat, no hay que ser demasiado vulnerables, ¿o sí? No demasiado vulnerables, esta es la cuestión, no creo que se pueda ser demasiado vulnerable como líder. Vaya, si en el trabajo dices, ay, me equivoqué aquí y en esto también, no sé qué estoy haciendo, ay, metí la pata. Ese es un problema de incompetencia, no de vulnerabilidad, ¿verdad? Y la gente tiene derecho a esperar que seamos competentes, pero no quieren que seamos perfectos, quieren que seamos humanos. Y cuando no podemos aceptar ser vulnerables, cuando no podemos reconocer nuestra humanidad de la cual los otros están muy conscientes, no confiarán en nosotros. Entonces, ¿qué significa ser un líder vulnerable? Significa que uno dice, no sé la respuesta, necesito ayuda, me equivoqué. Tú eres mejor que yo en eso, enséñame a ser como tú, porque me encantaría ser tan bueno como tú en eso. Ay, lo siento, fui muy grosero ayer, lo lamento. Cuando puedes ser genuino, tiene que ser genuino. Desnudarte genuinamente ante los demás y ser totalmente renuente a disfrazar que te equivocas. Los demás cruzarán barreras de fuego por ti. Entonces, ¿recuerdan la empresa que se desmoronó? ¿Por qué fue tan peligroso que el líder no pudiera ser vulnerable? ¿Y qué si no pudo ser vulnerable? ¿Saben qué pasó? La empresa fue cayendo sin control, se vendió por una fracción de su valor. ¿Qué creen que dijo el Wall Street Journal? Que tuvieron problemas estratégicos. Cometieron errores
con los productos. Era cierto, pero fueron síntomas consecuencia del problema central, la desconfianza en el equipo de liderazgo, porque el líder no pudo ser vulnerable. Se perdieron empleos, la economía de todo un estado del país fue vapuleada por esto. Esa era una empresa que dominaba el empleo en el estado. Toda una ciudad lo padeció mucho. Hubo gente que ya no pudo vivir en la ciudad en que quería vivir y se tuvo que mudar de la ciudad y del estado debido a eso, porque un hombre no pudo decir: en eso estoy pésimo. Sí, hay costos reales cuando no hacemos esas cosas. De acuerdo. Ahora digamos que... ¿podríamos poner el modelo en la pantalla? Bien, digamos que superamos el primero, convertirse en líder por la razón equivocada. Y creo probable que muchos aquí lo hagan, purifican sus intenciones, dicen: Dios, permíteme hacer esto solo para ayudar a otros, no en mi beneficio. Y ya superamos el miedo a la vulnerabilidad, decimos: voy a aceptarla, voy a ser humano, me presentaré frente a ellos y lo haré. No hemos salido de apuros aún, porque el tercer error... Todavía existe un tercer error y es que a veces hacemos... Esto va a ser contraintuitivo. El liderazgo demasiado importante. ¿Y saben algo, amigos? Creo que quienes estamos aquí, quienes nos ven en todo el mundo, probablemente luchamos con esto más que la persona promedio. Porque aquí estamos tratando de ser mejores líderes. Y leemos libros y vamos a conferencias y eso es maravilloso. Pero he visto esto en algunos líderes con los que trabajo. Llega el momento en que le damos demasiada importancia. Esto se lo dije a mi esposa hace unos días. Preguntó: ¿cómo que demasiada importancia? Son líderes en su casa, son padres y cónyuges. Y le dije: sí, pero Laura, esta es la cuestión. La mayoría del tiempo cuando pensamos en el liderazgo lo pensamos en el trabajo. Lo sé porque escribí un libro de liderazgo en el hogar con ventas de este tamaño. Y bueno, no devoro libros acerca de cómo ser un mejor padre. Digo, es un tema muy importante, pero ¿cuánto tiempo y energía dedicamos a cosas fuera y aprendiendo y yendo a clases? Suele ser por el trabajo, y el trabajo puede ser en la iglesia. Es fácil perdernos en el liderazgo de la iglesia. O en el liderazgo en sí. Así que, si lo hacemos demasiado importante... ¿Pero qué significa eso? Significa que nuestra identidad puede quedar atrapada en ser un líder. Lo cual no es bueno cuando desplaza nuestras identidades que tienen mayor prioridad, que son nuestra identidad primero como hijo de Dios, como esposo y como padre. Hoy hice una sesión de preguntas y respuestas y alguien me dijo: mi hijo tiene 16 años y yo tengo 2 hijos de esa edad. Él dijo: hoy la escuela es difícil, los envías a la escuela y las escuelas no son organizaciones saludables a veces, los afectan mucho. Deberías escribir un libro o hacer algo o empezar a trabajar con escuelas para cambiar eso. Y siempre que alguien me dice eso, pienso: sí, debería. Y luego pensé: creo que primero tengo que ser un padre para mis 2 hijos de 16 años. Sin embargo, una parte de mí dice: yo quiero ser quien descifre ese código y escribe ese libro y cambie esas cosas. Y a veces eso nos atrapa y nos damos cuenta de que las personas que nuestras vocaciones principales están siendo ignoradas. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí es cuando tenemos que preguntarnos, recurrir a esos constituyentes principales, nuestros cónyuges, nuestros hijos y nuestros amigos y mi mamá que vive en Bakersfield, que nos ve desde una iglesia allá. Hola, mamá, tenía que hacerlo. Y debemos preguntar: ¿tú crees que mi trabajo y mis empleados son más importantes que tú? Porque el costo de hacer mal eso es muy grande. Hace años le doy gracias a ese hombre. Hace años, un ejecutivo muy conocido en el mundo de la tecnología inventó tecnología muy importante y trabajamos en la misma empresa. Yo no lo conocía bien en lo personal, pero él era un alto ejecutivo y yo estaba en su oficina ayudándole a preparar una presentación. Nos sentamos ante su mesa, debo haber estado nervioso. Y antes de empezar me dijo: Pat, por cierto, ¿tienes hijos? Le dije: no, me acabo de casar. Y él dijo: bueno, pues cuando tengas hijos, pasa tiempo con ellos. Yo tengo uno de 16 años y no lo conozco. Muy bien, a la presentación, déjame verla. Y me quedé sentado. ¡Wow! La vulnerabilidad y la consideración que demostró al decirme eso. Nunca olvidé a ese hombre. Tenemos que recordar que lo que no queremos es que al final de nuestra vida tengamos que decir: caray, ojalá mis empleados vengan junto a mi cama y me digan que fui un gerente estupendo. Eso sería genial. Pero tenemos que tener nuestras prioridades en el orden correcto. Muy bien. Entonces, concluyamos con un poco de esto. Por cierto, ¿por qué querríamos hacer eso? Es fácil decir. ¿Por qué pondrías a tu familia después que a tu empresa? Bueno, la verdad es que el personal en mi oficina me da las gracias más que mis hijos. Y están más de acuerdo conmigo, ¿saben? En mi oficina me creen más brillante que mis hijos. Y uno recibe más ahí y es sencillo caer en: vaya, esto sí es estupendo. Y no significa que sea nuestra primera prioridad.
Entonces, tomemos las 3 cosas que hay en esa gráfica. ¿Y qué tienen todas en común? Orgullo, eso es lo que tienen en común y lo sabemos, es simple, pero incluso así es muy difícil. Orgullo, ¿y el antídoto para el orgullo? Pues la humildad. Alguien llamado John Dixon se paró aquí el año pasado, hace 2 años creo que fue, y dio una charla de su libro Humilitas, en que hablaba del hecho de que Jesús inventó la humildad. Básicamente decía que antes de Jesús, la humildad era considerada locura, necedad. ¿Por qué habrías de rebajarte ante otra persona cuando no era necesario? Vaya, la sociedad no se da cuenta de que toda sabiduría viene de la Biblia y de que Jesús dijo todo eso, pero Jesús introdujo la humildad como una virtud. Pues al hacer eso, él también inventó o perfeccionó el liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es purificar nuestras intenciones y sacar todo el orgullo del camino. Y nunca vamos a acabar de hacerlo. Y tenemos que preguntarnos, ¿creo yo que mi éxito como líder se va a reducir a que yo haga las cosas bien y a formar una realidad a partir de algo que no existe? Vaya, yo pensé eso durante años. Y ahora me doy cuenta de que mi éxito como líder es ser completamente dócil a la voluntad de Dios. Hacer mi máximo esfuerzo. Y si mi máximo esfuerzo lleva al fracaso y esa es la voluntad de Dios, esa es su voluntad. Déjenme decirles algo. La mayoría no fuimos a la escuela de negocios o a la universidad o ascendimos trabajando en nuestras empresas o nuestras iglesias, como es el caso, pensando que el fracaso era una opción. Pero si somos totalmente humildes y eliminamos el orgullo, trabajaremos como perros y guerreros para ser grandes líderes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.